encuentro dos tipos de información. La semana pasada aprendimos de la información explícita, que es la que está ahí, textual en el texto. O sea, está escrita. No tengo que pensar mucho para encontrarla. Es solamente volver a leer y subrayar, como les enseñé. ¿Ya? Así se encuentra la información explícita. Es la que está ahí escrita. Pero también está la información implícita, que es la que tengo que pensar un poquito para encontrarla. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, les voy a decir que la información implícita es la información que no está textual, no está escrito, ¿ya? Este tipo, cuando me pregunten sobre información implícita, no va a estar textual, pero sí hay pistas que me van a ayudar a encontrarla. Y esas son las pistas que voy a tener que descubrir. ¿Cómo encuentro información implícita? Aquí les tengo un ejemplo. Dice, ayer, lunes, la mamá de Pablo lo mandó a comprar pan. Le dijo que ya podía ir solo, porque la panadería está en la plaza de sus juegos, y eso queda cerca de su casa. Ahí tenemos entonces esta historia de un niño, Pablo, que lo mandaron a comprar pan. Aquí tenemos a Pablo entonces con su pancito. Ahí les puse otra vez el texto para que podamos encontrar las pistas. Primera pregunta. ¿Qué día fue escrito este texto? ¿Sale textual el día que fue escrito este texto? No, no sale, pero sí hay una pista. A ver si me ayudan a encontrarla. El texto dice que ayer fue lunes. Por lo tanto, podemos decir que este texto fue escrito un día martes. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Dónde estaba la pista? Ahí, en la parte subrayada. Ahí dice que ayer fue lunes. Y si ayer fue lunes, ¿qué día es hoy? Martes. Y ese día fue el que se escribió el texto. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la pista me ayuda a obtener la respuesta? Segunda pregunta. ¿Conoce Pablo el camino a la panadería? No dice eso. No está textual. Pero sí hay una pista. Miren, a ver si la logran descubrir. Porque el texto dice que la panadería queda en la plaza de sus juegos. Si Pablo ha ido a esa plaza a jugar, ya sabe dónde queda la plaza, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando la mamá dice que la panadería está en la plaza, Pablo entonces sí puede conocer el camino a la panadería. ¿Dónde estaba la pista? Ahí está, porque la panadería dice que está en la plaza de sus juegos, ¿ya? No es fácil encontrar este tipo de información, porque primero vamos a tener que pensar y descubrir las pistas que me ayudan a descubrir la información implícita. Este tipo de información no va a estar textual, no va a estar ni siquiera en las imágenes, pero bastará que ustedes piensen bien para poder encontrar las pistas. Vamos con otro ejemplo. En una nevada y ventosa isla en medio del mar vivía un grupo de pingüinos perfectos. Eran ordenados, serios y muy trabajadores. Todos, excepto Percy, quien en realidad era todo lo contrario. Ahí tenemos entonces esta historia de este pingüinito llamado Percy. Preguntas. Ahí de nuevo también puse el texto para que busquemos las pistas. Primera pregunta. ¿Cómo era Percy? ¿Se dice exactamente textual cómo es Percy? No. Entonces, aquí me están preguntando por información implícita. Hay que descubrir las pistas primero, ¿ya? Entonces, aquí con nuestra flecha nos va a indicar, dice, en el texto se dice que era todo lo contrario a los otros pingüinos, ¿ya? Entonces podemos decir que era desordenado, travieso y flojo. ¿Cómo sabemos eso? Por la pista, miren. Ahí dice que era todo lo contrario a los otros pingüinos. Y si los otros pingüinos eran ordenados, podemos decir entonces que Percy era lo contrario, que es desordenado. Si los otros pingüinos eran serios y Percy era lo contrario a ser serio, podemos decir que Percy era travieso, ¿sí? Y también los otros pingüinos eran muy trabajadores. Lamentablemente Percy era todo lo contrario, entonces también podemos decir que Percy era flojito, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo es Percy. No estaba textual, tuvimos que descubrir la pista, pero se dan cuenta que encontrando la pista
vamos a poder encontrar la respuesta. Otra pregunta. ¿Qué clima hay en la isla? ¿Qué clima tendrá esta isla? ¿Lo dice textual? No. Entonces me están preguntando por información implícita. La respuesta la voy a obtener de la siguiente pista. En el texto se dice que la isla era nevada y ventosa, por lo que podemos decir que era un clima frío o polar. Podemos pensar que Percy, al vivir en esta isla, era una isla nevada. Nevada significa que hay nieve. Y ventosa significa que corre mucho viento. Por lo tanto, ya sabemos que los pingüinos, la mayoría, no todos, viven en el polo norte o en el polo sur. Y son lugares donde hace mucho frío. Entonces, por lo tanto, podemos deducir que el clima de esta isla es un clima frío o polar. ¿Se entiende? Vamos con, ahí estaba la pista, ¿cierto? Vamos con el resumen entonces de estas dos clases. Tenemos que dentro de un texto yo puedo encontrar dos tipos de información. Información explícita, que es la que está textual, e información implícita, que es la que debo pensar y por la cual debo encontrar las pistas. ¿Ok? Y como resumen final, les vuelvo a repetir, la información implícita es la información que no está textual, pero sí hay pistas que me ayudan a encontrarla. Espero que esta clase les haya ayudado a comprender que a veces los textos por eso nos resultan difíciles de comprender, porque no toda la información está en el texto y debo pensar un poquito. Y por eso también es importante aprender a leer bien. Ya una vez que ustedes logren leer muy bien, su cabecita se va a abrir para poder comprender mucho mejor el texto que están leyendo.